se deja de gastar. Eso es lo primero que uno pide, es transparencia. Pero luego, si vivimos en un Estado democrático, y estamos, cuando hablamos de un Estado laico, estamos hablando de un Estado democrático, porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, entonces que democráticamente repartamos los dineros, si es que así se quiere, para todas las personas equitativamente como se quieran en las diferentes religiones que profesan. Pero a mí me preocupa mucho que nosotros en el siglo XXI, cuando realmente todos los estados modernos han hecho constituciones nuevas, y en América Latina tenemos muchos ejemplos de ellos, y precisamente ninguno en una constitución ha reafirmado, a pesar de ser estados mayoritariamente católicos, que son estados confesionales, Costa Rica sea el único que persiste, porque hay que decir que antes de la Constitución del 49 nosotros no éramos un estado confesional. Es precisamente los constituyentes del 49 que nos vuelven a poner el tema de la religión católica como una religión oficial y del Estado costarricense, dejándonos hoy en día solo dos países que son el Vaticano y Costa Rica con la religión católica por constitución. Don Franklin Carvajal de Guadalupe nos pregunta: la presidenta Chinchilla está cada vez más amarrada por las condiciones del clero y a la vez bombardeada por los arias. ¿Qué perspectiva le ve a su gobierno? Bueno, vamos a ver, el artículo 75 actual de la Constitución fue digamos, un reconocimiento a la personalidad de Monseñor Sanabria. En los debates constitucionales ahí aparece, aunque en el momento en que se firmó la Constitución del 49, Sanabria estaba en el grupo perdedor, pertenecía al Caldero comunismo, y el grupo, dijéramos, triunfante en la guerra civil, tuvo, don Pepe especialmente, tuvo algunos roces con él, pero no así el conjunto de los constituyentes del 49. Bueno, volviendo, tenemos que volver a eso, el problema del embajador, esto es un problema demasiado circunstancial, es decir, ahora puede ser este señor Sánchez, que es un señor beato, anda persignándose con agua bendita a todas partes y anda ahí metido en las faldas de las sotanas de los obispos. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que ese no es el problema. El problema no es que haya una embajada, y eso no cuesta nada. ¿Cuánto le pagarán? Pues él es un señor de dinero. Tendrá él una secretaria, no creo que ni siquiera tenga algún funcionario diplomático de subalterno, pues no sé cuánto ganará, $7,000. Pero está ahí, él está ahí para seguir ese juego de intrigas palaciegas. Ustedes no se imaginan lo que es la vida palaciega en el Vaticano, de señores solteros, con poco trabajo, burócratas. Si conocen una oficina burocrática y saben cómo pasan papeles y ven papeles y se dicen o van a tomar café, bueno, multipliquen eso por toda la burocracia y la chismografía del mundo. Esa es el Vaticano. Y además es un Estado estrictamente constituido por varones, por eso, donde además no hay elecciones, no hay democracia. Costa Rica tiene una relación con un Estado no democrático. Eso es otro anacronismo. Lo más grave digamos, de la organización de la Santa Sede y de la Iglesia Católica es su concepción de la mujer como ente subalterno. Las mujeres que hay en el Vaticano, pues hay profesionales, una gran arquitecta que se ocupa de los jardines, otra gran señora archivista que está al frente de un departamento muy importante de la biblioteca. En la biblioteca hay varias mujeres totalmente solventes, pero están ahí en condición de técnicas. Nadie participa en las decisiones. Inclusive las comunidades religiosas de mujeres tienen que consultar sus decisiones importantes con los hombres que son los monseñores y los obispos que están ahí. Nos pregunta don Luis de Desamparados: ¿por qué los ciudadanos tenemos que colaborar con la Iglesia con la ayuda que el gobierno le da? ¿Paga la Iglesia impuestos por los bienes inmuebles que tiene? No necesariamente. No paga impuestos sobre eso, pero además yo no tendría ningún problema si cada 5 de esos
fuera realmente utilizado en un tema de lucha contra la pobreza. Pero también quiero, porque ya el tiempo sé que nos agota, un minutito ya. Quiero retomar el tema del rol de la mujer y el crecimiento que tenemos que tener nosotros desde la óptica de la igualdad. Las mujeres y los hombres tenemos que buscar la igualdad, y eso no se nos permite desde una educación netamente religiosa, en donde ni siquiera, como católica. muy bien, exactamente, Católica. religiosa católica, como muy bien lo dice don Javier, dentro del Vaticano, ahí no fue hasta Juan Pablo II que la Virgen María empezó a tener también un lugar de jerarquía reconocido dentro de la Iglesia, es decir, las mujeres no han tenido posibilidad de expresar, han sido invisibilizadas a través de la historia, y cuando se tratan en los estados, porque aquí hay que ver claramente en los organismos internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA, se viene a hablar de progreso en materia de igualdad de género, sobre todo en salud sexual y reproductiva. El caso expreso de Naciones Unidas es que el Vaticano entonces se unió con los países musulmanos para no dar aval a un nivel de progresividad en materia de derechos humanos fundamentales de las mujeres, como era el derecho a decidir sobre su propia sexualidad. Sí. Sobre el dinero del Vaticano, el Estado costarricense, el mayor rubro que pasa a la religión católica es el pago de los maestros de religión en escuelas y colegios. Lo demás va en partidas específicas que son puntuales y ocasionales, fáciles de controlar. Hasta hace pocos años le pagaba un sueldo igual al de un diputado a todos los obispos. Ellos, hay que decirlo como se debe, ellos pidieron que eso cesara y renunciaron a ese sueldo. Don Javier, Ana Elena, mil gracias por acompañarnos en Irreverencias. Todavía nos quedan aquí preguntas y comentarios de don Jorge Monge, que nos dice que el Estado debe ser laico y no confesional, que la Iglesia debe dedicarse al campo de espiritualidad y no meterse en asuntos de gobierno y política, y un señor de Guadalupe dice que cómo conciben ellos una persona que fue capaz de firmar el memorándum del miedo, el totalmente antihumano y anticristiano, que ahora termina en el Vaticano como diplomático. O sea, estos temas generan mucha inquietud, mucha polémica. Los costarricenses y las costarricenses estamos interesados en seguir discutiendo sobre esto. Nos despedimos, Irreverencia se despide por el año 2010 y esperamos que usted nos siga acompañando en el año 2011. Le deseamos mucha felicidad en estas fiestas de fin de año y mucha prosperidad para el año 2011. Mil gracias por acompañarnos y escríbanos a irreverencias@gmail.com. Buenas noches.